cine, televisión, plataformas, streaming, películas, series, cómics, videojuegos, anime, tecnología, libros, música y más. Geek and Freak Radio Club. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces y pocos viven ahora para recordarlo. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos inmortales, los más sabios y bellos de todos los seres. 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas, y 9 fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad para gobernar a cada raza, pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado en la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino. El señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrar, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una edición más de Geek and Freak Radio Club. ¿Cómo estás, mi amigo Selmar? ¿Introducción diferente hoy? Una introducción diferente, sí, porque nos venimos con un programa muy especial, que ya sabemos no nos va a dar el programa para abarcar todo, pero queremos dejarle a la audiencia las puertas abiertas. Bien me dijo usted, esto es un viaje de ida, ¿no? Un viaje de ida, sí, completamente. Hoy tenemos un programa dedicado al Señor de los Anillos. Al Señor del Anillo, que es J.R.R. Tolkien, ¿no? Exactamente, como se lo conoce con la sigla. También, si no, para quienes hayan profundizado un poquito más, el nombre completo era John Ronald Reuel Tolkien. ¿No tenés casi nombre? Cortito aparte, ¿no? Con razón se tomaron las molestias de sintetizarlo para las publicaciones. 3 de enero de 1892 el nacimiento, ¿no? Exactamente. Podría denominarse como uno de los escritores del 900, ¿no? Sí, claro. Yo creo que genio, genio. Más completos, sí, ¿no? Sí. Porque comentando también un poquitito sobre su vida y sobre su obra, bueno, decíamos que fue escritor, ¿no? Poeta, lingüista, profesor universitario en Gran Bretaña, filólogo, que bueno, vamos a contarle un poquito a la audiencia qué es la filología. Bueno, justamente esto es una ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. Así que era profesor de lengua y literatura. Exacto. Y bueno, tuvimos la oportunidad recientemente de mirar la película Tolkien. Hacemos la aclaración que no es ni El Señor de los Anillos ni El Hobbit, sino una película, diría que semi-biográfica, porque no abarca hasta los días de su muerte, ¿sí?, sino hasta el momento que empieza a escribir el primer libro publicado, que justamente es El Hobbit. Pero sí hace referencia a parte de su infancia, era huérfano, pasó a vivir en una suerte de orfanato, un poco distinto al modelo de orfanato que conocemos hoy en día. Tenía otro tipo de cuidados, digamos, y la madre, antes de fallecer, lo dejó a cargo de un sacerdote que se ocupó de buscarle hogar a él y a su hermano. Birmingham, ¿no? En Birmingham, exacto, sí. Y bueno, una vez allí comenzó los estudios. Ya él era apasionado por la lectura. Y Póngala, madre, 24 años. sí, en esa época las enfermedades que hoy consideramos simples y sin preocupación, en esa época eran fatales, no se encontraban
las soluciones médicas que tenemos hoy en día, ¿no? En la secundaria, crea un grupo de amigos, ¿no? Con quienes tiene la afición por el estudio, justamente, también todos pertenecientes a diferentes roles sociales, porque, bueno, los otros 3 amigos, son 4 que tienen un grupo, vienen de familias de alta alcurnia, ¿no? Todos con dinero suficiente para costear los colegios, etcétera. Él era becado en la secundaria donde estaba, y conforman un club. Como el nuestro, sí, un club. Un club, claro. Exacto, sí. Que lo denominan con una sigla que es CTSB, esto es traducido al español, ¿no? Porque en inglés cambiaría el orden de las letras. Venía a ser como el Club de Té y Sociedad Barroviana. ¿Por qué Barroviana? Porque lo formaron donde ellos regularmente iban a tomar el té y a conversar sobre arte, sobre literatura, sobre las cosas que les gustaba hacer. Querían cambiar el mundo con el arte, esa era la ideología que tenían. Y la tienda se llamaba Barrow, que era el apellido del dueño. Entonces por eso Barrow, por eso lo de Sociedad Barroviana. Con muchos de ellos la amistad continuó, los 4 fueron a la guerra. Eso lo muestran en la película. Exacto, sí. Los 4 fueron a la guerra, 2 de ellos fallecen, y con el otro compañero, que después de la guerra, como que queda con secuelas psicológicas y terminan un poco perdiendo la amistad. Primera Guerra Mundial, ¿no? Exacto, sí. Pero antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, él se compromete con Edith Bratt, que era su novia de la infancia. Después vuelve a Oxford para terminar la licenciatura, obtiene la licenciatura con honores de primera clase en lengua y literatura, y ahí es destinado a los fusileros de Lancashire. O sea, como que hace un pequeño paréntesis en la mitad de la guerra. Exacto, ahí. O sea, ahí. Empieza la guerra, Uh-huh. él se presenta, ¿no? Luego se retira para terminar la carrera y vuelve como fusilero. Seguro, y se casa con la novia de la infancia ahí, Ajá, y después marcha a la guerra en Francia, en territorio francés. que en el territorio francés él está como segundo teniente ahí. Pero también vuelve a regresar a Inglaterra porque se agarra la fiebre de las trincheras. Fiebre de las trincheras, a ver, para ubicarnos un poquito en la época, si no me equivoco, estaba, no sé si era contagio, pero sé que tenía algo que ver con los piojos. Exactamente. ¿Puede ser algo por ahí? Con Ciro. Ciro y los piojos. Tremendo. Capaz una canción de por medio ahí. Mirá, ¿te imaginas una película del Señor de los Anillos con la banda sonora de los piojos? Espectacular. Quedaría distinto, eso seguro. Y bueno, y luego de eso me hizo reír con esta. En 1917, mientras está en el sanatorio, ahí escribe el Silmarillion. Ahí es cuando él escribe el Silmarillion. Esta obra que... Estando en sanatorio. Exacto, esta obra que te presenta la primera edad, la segunda edad de la Tierra Media. Buen dato ese. Ese es un dato bastante importante. Y después nace su primer hijo, John. Al año siguiente nace su segundo hijo, Michael, en 1920. Y luego de eso pasan 4 años. O sea, y ahí... 1924. En 1924 nace su tercer hijo, Christopher, que hasta donde tengo entendido es quien continuó con la publicación de su obra después de que Tolkien falleciera, ¿es así? De todas sus obras, sí. De todas las obras, sí, porque hay muchos títulos que se publicaron por primera vez, vendrían a ser obras póstumas. Sí, inclusive hay en el libro del Silmarillion, que se publica 4 años después de la muerte del autor, él hace referencia a esto, ¿no? De que qué difícil que es publicar un libro con todos sus textos y todo, con el autor muerto, ¿no? Sin duda, porque me imagino que le podrían surgir dudas sobre determinados fragmentos de texto y bueno, No tenía que preguntarle. quedarían en duda. Sí recurrió mucho a los apéndices que eran muy importantes en todos los libros de Tolkien. En todos los libros, de verdad. Bueno, ahí tenemos una linda manera de comenzar esto, ¿no? Con un poco de la biografía del escritor, para después ya quizá en el bloque siguiente adentrarnos más en la obra, si te parece. Sí, capaz que podemos armar un segmento de leer para creer, ¿no? Por supuesto. Pero en principio nos vamos a una pequeña pausa con algo de la banda sonora. Eso le iba a preguntar, ¿qué música? ¿No? Bueno, capaz que para esta primera podemos irnos con la banda sonora de La Comunidad del Anillo, que... ¿Qué película, La primera película del nuevo siglo, digamos, porque fue del 2001, ¿Sí? Que justamente la banda sonora es uno de los premios Oscar que obtuvo, junto con otros más que ahora después vamos a comentar. Pero hacemos eso, la primera pausa con un fragmento de la banda sonora y enseguida regresamos. Cine, televisión, plataformas, streaming, películas, series, cómics, videojuegos, anime, tecnología, libros, música y más.
Freak Radio Club. ¿Cómo estaba la pizza? Ah, De Rocket Pizza. quedé pipón. Yo sé que soy de otra época, pero quedé así. Pizza y fainá de regalo para The Geek and Freak Radio Club. Exacto. Así que muchísimas gracias A la a gente de Rocket Rocket Pizza, que sé que estuvieron moviditos en la noche de la nostalgia y largaron 2 lindas promos. Mirá qué bueno. Una cena para 4 personas y después una cena para 2 personas, también de regalo. Así que bueno, está movida la cosa ahora que se vienen los calores. A mí en particular de esta pizza lo que me gusta es que viene con el fondo bien hechito. ¿Te gusta así el fondito ese? Sí, bien hechito. A mí me gusta muchísimo la salsa que tiene. Es muy rico. Que a muy veces yo hago pedido especial y le pido que le pongan un poquito de extra ajo a la salsa. rico. Es buenísimo el ajo. Sí, hace bien, es verdad, independientemente Sí. de las cuestiones de Respiratoria. y olfativas, hace muy bien para la salud, es verdad. Y le cuento que mientras estábamos comiendo, estábamos hablando de la alquimia, ¿no? Sí, linda charla. Linda charla. Linda charla. Estaría para más adelante explorar un poquito más. Sé que, bueno, mencionamos, entre otros nombres, mencionamos el nombre de Pitamilio, mencionamos el nombre de Piria. Sí. Sé que están recientemente publicados un par de libros que voy a indagar un poquitito más, para quizá en otro programa poder charlar sobre eso, justamente de Piria, De Piria. Francisco Piria. Y ya que estamos hablando de libro, podemos arrancar con el segmento de leer para creer, ¿no? Exacto. Este segmento que vamos a hablar de los libros de Tolkien, las obras. Sin duda, no puede ser de otra manera. ¿Y por cuál arrancamos? Y si te parece, hoy vos hacías mención del proceso cuando escribió el Silmarillón, Sí. pero en las publicaciones no fue el primero. No. En las publicaciones el primero que figura es El Hobbit de 1937, 21 de septiembre de 1937, como primera publicación, que para quienes están un poquito más ayornados lo pueden reconocer de las últimas películas Las últimas 3 películas. relativamente recientes, Sí. la trilogía de Peter Jackson, que bueno, narra la historia del Hobbit y lo que sucede en este libro. Pero para quienes no conocen, ¿qué le podríamos contar, qué le podríamos decir sobre de qué trata el Hobbit? Y primero que nada, me parece que increíble que de este libro que tengo acá en mis manos Sí, un libro pequeñito, hayan salido 3 películas, ¿no? tremendas películas. Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los 5 ejércitos. Exacto, Que, o sea, todo relacionado con el mundo Tolkien, ¿no? sin duda. ¿Que le quiere un segmento? ¿Quiere que Por le lea supuesto, el me libro? encantaría. Bueno, yo elegí este. Smaug parecía profundamente dormido cuando Bilbo espió una vez más de la entrada, pero fingía estar dormido. Estaba vigilando la entrada del túnel. Sacado de su cómodo agujero hobbit por Gandalf y una banda de enanos, Bilbo se encuentra de pronto en medio de una conspiración que pretende apoderarse del tesoro de Smaug el Magnífico, un enorme y muy peligroso dragón. Este es un fragmento del libro que parece poco, pero dice mucho, ¿no? Sin duda ya de eso podemos sacar distintos ítems y empezar a explorar un poquitito. Primero, por supuesto, lo nombra Bilbo, que digámoslo es el protagonista de esta historia principal. Bilbo Bolsón es un hobbit, vive en un lugar que se llama La Comarca, junto con otros hobbits. Un joven Bilbo, ¿no? Un joven. Una versión joven, Una versión- exacto, porque exacto. no nos vamos a adelantar, pero después el personaje vuelve a aparecer en otras historias. Exacto. Nombra a Gandalf. Gandalf El gris. Gandalf el Gris en ese momento. Acá un pequeño paréntesis. ¿Qué es lo que sucede? Gandalf es un mago en este universo y se lo denomina el Gris. ¿Por qué? Porque dentro de, digamos, la rama de los magos hay distintos niveles en cuanto a cantidad de poder. Que no quiere decir que sea de un color, quiere decir que sea bueno o malo. Pero por ejemplo, el primer nivel es el negro, el segundo, que es el de aprendizaje, porque no se tiene conocimiento sobre el área, el segundo es el gris, ya está bastante más avanzado, que en este caso es el personaje de Gandalf, y finalmente es el blanco, que es, digamos, el nivel máximo de poder. Sí, me trajiste recuerdo ahí de este libro de Radagast, Radagast, otro mago amigo de Gandalf, que no lo conocíamos en realidad hasta que lees el libro y ves las 3 películas. Porque y muy amigo de los animales, Radagast, sí. también, un mago mucho más del bosque, digamos. Exacto. Otra mención que dice ese texto breve, como vos decías, habla de Los enanos. Los enanos. En este caso tienen una misión. Recuperar el trono. Que es recuperar su el trono. hogar más que- Exacto, sí, sin duda. Y para esto necesitan una joya.
que Sí. está escondida en un tesoro que está resguardado por un dragón llamado Smaug, como vos decías, que es a quien tienen que enfrentar. Ahí, con eso ya decís, bueno, vamos a leerlo, vamos a mirar la película. Por lo menos, ¿no? Aparte, y acá como la frutillita de la torta, ¿por qué llega este grupo a la casa de Bilbo? Porque necesitan contratar a otro integrante más, que necesitan concretamente un ladrón. Alguien más chico que los enanos. Alguien más pequeño aún que ellos para recuperar justamente esta joya, y Gandalf lo pone en oferta, digamos, a Bilbo y se le apoderan de la casa de un momento a otro. No quería ir. No quería ir, quería que los enanos se fueran de la casa, le dieron vuelta a la casa en 2 segundos apenas llegaron, muy mal humor el de Bilbo. Le trastornaron la vida. Es un Bilbo antes y un Bilbo después con esta historia, ¿no? Sí. Las aventuras que tiene en este viaje es realmente un viaje inesperado para él, ¿no? Tal cual, Pero tal cual. volvió, deja un lindo mensaje porque vuelve Completamente cambiado, lleno de riquezas, ¿no? lleno de riquezas, no solamente materiales, sino para su Exacto, espíritu, ¿no? exactamente. Y no voy a hacer spoiler, pero bueno, aclaro, yo no leí el libro, vi las películas, pero me genera mucha gracia al momento que él regresa a la comarca después de más de un año de estar afuera y lo habían dado por muerto. Estaban vendiendo Y le todo. estaban vendiendo todo en la casa. Subasta. Hoy día. Y no querían reconocer que era el mismo Bilbo Bolsón. Exacto. Decían, ¿y cómo podemos saber que es usted realmente? ¿Tiene alguna manera de comprobarlo? Dice, pero estoy acá físicamente. Hasta que finalmente, con el contrato que había firmado con el Rey de los Enanos, logra recuperar su bien. Y cerrando el tema del Hobbit, capaz Sí. nos podemos ir con una referencia que dio C.S. Lewis, uno de los mejores amigos de Tolkien. Y escritor de las Crónicas de Narnia. Después posiblemente hagamos un programa especial también sobre las Crónicas de Narnia. Que pertenecían a un grupo, ¿no? Sí. Eran 4 escritores y creo que en el primer bloque estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? Sí, es otro grupo igual, porque me parece Ajá. que C.S. Lewis lo conoció después de la guerra. Después de la guerra de Pero sé que integraban un grupo en conjunto, sí. Bueno, él dice, todos los que aman esos libros para niños que pueden ser leídos y releídos por adultos han de tomar buena cuenta de que una nueva estrella ha aparecido en esa constelación. Sin Creo duda que alguna. Es una buena frase para terminar. Sin este duda tema, ¿no? alguna. Exactamente. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, no sé si quiere ir por el lado del Silmarillón, si quiere ir por el lado del Señor de los Anillos. De esto que estuvimos hablando es la tercera edad, lo del Hobbit. El Hobbit pertenece, digamos, a la tercera, a la tercera edad. edad. Veo que tiene 3 edades. Son 3 edades. La primera edad, a esa la tenemos en este libro que es el Silmarillion. Ajá. Acá nos cuenta cómo se Eh, creó. El Silmarillón, si no me equivoco, a pesar de que la narrativa de la historia es anterior al Hobbit, el libro fue publicado de forma posterior. Es decir, hoy comentábamos que el Hobbit fue publicado en 1937 y el Silmarillón en 1977. Exacto. Entonces estamos hablando de que el Silmarillón narra la historia de lo sucedido en la primera edad. Sí, ¿Es el así? antiguo drama del que hablan los personajes Sí, del Señor de los Anillos, que es posterior. que es Bueno, posterior. entonces, el Silmarillón pertenece a la primera edad, el Hobbit pertenece a... La tercera. la El tercera Silmarillion edad. tenés primera y segunda edad. complementa Sí, las 2 edades. Sí. Y el Señor de los Es Anillos, toda la tercera edad. el Hobbit y el Señor de los Anillos pertenecen a la tercera De la edad. Tierra Media en la tercera edad. Ahí está. Para que se vayan haciendo una idea de lo inmenso y abarcativo que es Y el esto universo Tolkien, ¿no? Sí, no, y que nació en las trincheras de la guerra. Sin duda. Este libro nace en las trincheras de la guerra. O sea, que lo estuvimos hablando hoy. El tipo, desde un mapa, o sea, hace cartografía, ¿no? De los lugares. Los creó él, creó un idioma, ¿no? Hoy estábamos hablando. ¿Cómo era el idioma? Además del idioma élfico, Sí. creó, vos mencionabas hoy La también. lengua negra de Mordor, ¿no? También. Es decir, justamente esto que mencionábamos hoy del estudio de la filología, Sí. fue una herramienta que a él le sirvió para construir estos universos, estas culturas, las lenguas, la misma cartografía que vos mencionabas también. Sí, sí. Los Es lugares, los nombres. Impresionante la cabeza de, No, de no, este no, señor, sí, fuera de serie realmente. Por eso es un viaje de ida, sí. Por eso es un viaje de ida. tal cual. O sea, o aparte son incalculables los libros que tiene, ¿no? O sea, hay muchos libros publicados por el hijo, por Christopher. Sí, O sea, así dicen, por ejemplo, el libro de los cuentos perdidos 2 tengo acá. Y tenés el libro de los cuentos perdidos 1 y tenés cuentos inconclusos de la cantidad de material que quedó sin publicar. que fueron publicando y vos lo vas, o sea, más o menos si leíste, viste alguna película o algo, ahí podés ir entrelazando algo y algunas cosas no entendés nada, no sabés ni de qué está hablando. No, ¿eh? no, 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 no.
Ahora que pudimos ver hace poco que empezaron a salir las versiones extendidas del Señor de los Anillos, por ejemplo, hay algunas cosas que se entienden muchísimo más. Sí. Y aún así, hay cosas que quedan medio en una aire, nebulosa. Ahí o a tu imaginación. Por supuesto que no vamos a criticar, digamos, las películas de Peter Jackson, que yo creo que son excelentes películas, sí, y adentraron a muchísima gente en el universo de Tolkien. Pero por supuesto que es algo común que sucede. Hace un rato estábamos hablando de la saga de Harry Potter, que no es una comparación, pero sí sucede comúnmente en los textos que son llevados a película. Es imposible que la película abarque todo el contenido de los textos. Y en este caso, que son textos tan complejos en cuanto a cantidad de información, de personajes, de lugares, de historias, de lenguajes, era normal que algunas cosas se escaparan del audiovisual, ¿no? Sí, mucho de lo que pasa en el Silmarillion, en este libro, lo vas a ver en la serie. Lo van a ver en la serie. En la serie que se estrena ahora el 2 de septiembre en Amazon Prime. Ahí, a nada. Estamos ahí ya, la semana que viene. Atentos y atentas, que esta serie ya viene con muy buenas críticas. Sí. Y para aquellos fanáticos o simpatizantes de este universo, nos va a meter más de cabeza. Esta serie, cuyo acontecimiento, algunos de ellos tomaron parte, como Elrond y Galadriel. Que son personajes que aparecen en la trilogía del Señor de los Anillos, por ejemplo. Ahí es donde lo conoces por primera vez. Si no leíste los libros, ahí es donde lo conoces por primera vez. Es más, el texto que nosotros iniciamos hoy el programa, en las películas, es narrado por Galadriel. ¿Es así? Sí, pero en el libro... ¿Lo narraba alguien más? Es Bárbol, el árbol. Bárbol lo narra, no sabía eso. Sí. Tremendo personaje también, ¿no? Wow. Un Ent. La última marcha de los Ents, ¿no? Demoraron ahí en decidirse mientras hablaban con... Eran muy lentos en el aula, ¿no? Sí, demoraron pila. Bueno, y cerrando con el tema este del Silmarillion, que en los últimos años de Tolkien, con casi 80 años, ¿no? Él seguía escribiendo cosas sobre este libro. O sea, sobre el principio de todo. Él seguía creando esta mitología. ¿Qué paradigma ese, no? Cerca del final, escribiendo sobre el principio. Sí. Para pensar un poquito. Para pensar un poquito. Y así nosotros entonces terminamos esta segunda edad del programa Geek and Freak. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Cine, televisión, plataformas, streaming, películas, series, cómics, videojuegos, anime, tecnología, libros, música y más. Geek and Freak Radio Club. Y así comenzamos la tercera edad de este programa dedicado especialmente a J.R.R. Tolkien y este tercer bloque que viene de la mano de Bunker, que está con toda la liquidación de la tercera temporada. También comentarles que si quieren escribirnos pueden, por supuesto, como siempre, como ya algunos fanáticos de la audiencia lo han hecho, escribirnos a nuestro canal de YouTube, en los comentarios de los videos, o también en nuestras redes sociales, concretamente Instagram, que nos pueden encontrar como Paisandú Geek and Freak. Así que si nos quieren escribir ahí, si nos quieren pedir algún programa especial sobre algún cuento, alguna película, algún libro, algún videojuego más adelante, ¿por qué no? Pueden hacerlo a través de esos portales. ¿Cómo venimos? Yo creo que le podemos poner la solicitud, ¿no? A esta parte. ¿Sí? Y claro, porque a través de una solicitud de una secuela lleva a Tolkien a comenzar lo que se convirtió en su obra más famosa, la novela épica El Señor de los Anillos. Exacto. Sin duda. Publicada originalmente en 3 volúmenes, 1954 a 1955. Después se unieron en este libro que tengo acá. Para quienes están escuchando, les comento que mi querido amigo Emiliano tiene en sus manos un libro muy gordo. La Biblia de Tolkien. Eso perfectamente podría ser. Dígame, ¿de qué trata este libro? Antes que nada, el libro este que tengo en mis manos lo compré en el Prisma de Lunares. En el Prisma, sí, ahí en 18 de julio 876. Casi Luis Valleverres, si no me equivoco. Que comentamos que el pasado fin de semana estuvo con actividades, estuvo la escritora Lilian Toledo presentando su libro, y les dejamos el comentario de, para quienes estén interesados, la escritora va a estar brindando talleres sobre escritura de poesía en modalidad mixta, presencial y virtual. Así que bueno, si hay interesados, interesadas, se pueden comunicar directamente con la librería El Prisma de Lunares para poder acercarse
a esos talleres. Una linda jornada. Sí. Bueno, pero regresando al universo Tolkien. Bueno, ¿qué contarle aparte de todo lo que ya conocen de las películas? Sí, lo que le puedo decir es que Tolkien tuvo más de 10 años creando los apéndices de este libro. Toda la narrativa principal. Como una guía, digamos. Sí, y los apéndices del Señor de los Anillos los estuvo... 10 años estuvo escribiéndolo. Uf. Pasa el tiempo, ¿no? Como impresionante la cantidad de tiempo que le dedicaba, por supuesto, pero la cabeza que le metía a un solo contenido, ¿no? Sí, el tema es que ahí él recibe mucho apoyo de su mejor amigo, que es C.S. Lewis, que lo estuvimos nombrando. Sí. Más conocido por el autor de las Crónicas de Narnia. Exactamente. Y pertenecían al grupo de los Inglig, Ahí está, que a mí no me salía un grupo de debate de Oxford, que eran entusiastas de la literatura y elogiaban el valor de la narrativa en la ficción y fomentaban la escritura de la fantasía. Los más conocidos, aparte de Tolkien y Lewis, fueron Charles Williams y Owen Barfield. También, ¿no? Escritores de esa época, tienen un par de títulos importantes, los pueden buscar. Sí, ¿no? tranquilamente. Si quieren interiorizarse un poquito más en la temática, los pueden buscar. Dentro de los más conocidos. Por supuesto. Había un montón de miembros. Era un grupo numeroso, sí. Y a pesar de que tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos se sitúan en el contexto del Silmarillion, pero en una época muy posterior, que creo que era lo que hoy estábamos comentando, Estuvimos ¿no? comentando lo de las primeras 2 edades, lo de la tercera edad Sí. también. Es que al Tal cual. principio él pretendía que el Señor de los Anillos fuera un cuento infantil, al estilo del Hobbit, así. Pero rápidamente se volvió más oscuro y más serio en la escritura y lo dirigió a un público mayor. Sin duda, por lo menos en lo que se ve en las películas, tiene momentos, por supuesto, que son muy lindos, que se pueden disfrutar, digamos, con toda la familia, pero hay otros momentos de mucho análisis, de mucha crítica, mucho más oscuros, ¿no? Sí, que imagínate en la década del 60... Claro, hablar del señor oscuro en la literatura, de por medio, con la iglesia atravesando, me imagino que... Claro, hoy uno dice el señor es oscuro y lo puede tomar con una liviandad de forma mucho más tranquila, pero en esa época era un peso, ¿no? Se vino el agua y le cuento que la serie esta del Señor de los Anillos se dieron cuenta que era la novela más requerida del Reino Unido. Así. Sí. Estamos hablando de uno de los países más importantes de Europa, ¿no? Y no es para menos, ¿no? El país locatario, el originario del escritor, por supuesto. Y los australianos votaron que era el libro favorito de ellos, por Es ejemplo. increíble eso. Si escuchan algunos ruiditos, a la audiencia les decimos, es porque en este momento se nos está viniendo encima una linda lluvia, ¿no? Bueno, pero entonces, retomando un poquito el universo Tolkien, podemos charlar un poquito de esta trilogía, ¿no? Que hoy decíamos la más famosa, justamente El Señor de los Anillos, que vos mencionabas, está compuesta en un principio por 3 tomos, 3 títulos, Sí. que son... La Comunidad del Anillo, Sí, Las Dos Torres, y El Retorno del Rey. El Retorno del Rey. Pero posteriormente salió un cuarto libro que es, como vos decías, un apéndice. Sí. Son varios, ¿no? Son varios apéndices. Sí, son varios. Ahí está. Que bueno, no sé si existe alguien vivo hoy en día que no conozca El Señor de los Anillos, no haya visto por lo menos alguna de las 3 películas de Peter Jackson. Comentarles un poquitito de la que la historia trata. Hoy al principio del programa hablábamos de el anillo regente, el anillo único, para controlarlos a todos. Esta historia, narrada en 3 partes, cuenta la historia de cómo se destruye este anillo. Sí, claro. Este anillo forjado por los antiguos elfos, ¿no? Este anillo forjado por los antiguos elfos, Sí, que eran herreros, o sea, de Sauron en ese momento. desde ese momento, claro. Cuando les engañó a todos, vendría a ser, ¿no? Exacto, porque se había dicho que había anillos para los elfos, para los humanos y para los enanos. Sin embargo, hubo otro anillo único que justamente era para controlarlos a todos. Pero como mencionábamos hoy, la destrucción de este anillo, que en el primer libro, La Comunidad del Anillo, casi de forma protagónica, lo tenemos a Frodo Bolsón, El sobrino de Bilbo. sobrino de Bilbo, que hoy contábamos la historia del Hobbit, quien hereda este anillo de su tío, ya que Bilbo en sus aventuras lo encontró sin querer y se lo quedó. En la cueva de Gollum. En la cueva de Gollum, que es un personaje que aparece en las 2 historias, tanto en el Hobbit como en El Señor de los Anillos. Y empiezan a aparecer otra cantidad de personajes, ¿no? El aliado más cercano a Frodo, Sam Sagaz. El amigo fiel. El amigo fiel, sin duda alguna. También reaparece Gandalf. Sí, interpretado por Ian McKellen. Ian McKellen, tremendo alias actor. Magneto. Alias Magneto, exactamente. Sí. El primer Magneto de la saga de X-Men en los cines. Sí, y Sam, interpretado por Sean Penn, ¿no? ¿No es Austin? No. Sam es
Es el mismo actor de los Goonies, por exacto, ejemplo. Exacto. Aparece Sean Astin. Sean Astin, ahí está. Ahí. Andábamos los dos ahí cerquita. Sí. Aparece también en Stranger Things, en la segunda temporada. ¿Cómo es Bill? Bob. Pero bueno, para no irnos por las ramas, decíamos, aparece Gandalf, y como mencionábamos hoy lo de las categorías, aparece primero como Gandalf el gris y después como Gandalf el blanco. Ahí está con todo el poder. Con todo el poder. Aparecen otros personajes como por ejemplo Aragorn. Trancos. También conocido como Trancos, exactamente. Tenemos a varios otros elfos, por ejemplo Arwen, tenemos a Legolas, lo tenemos a los enanos, por otro lado lo tenemos a Gimli. Que hay una disputa permanente con los elfos, pero eso que ya lo traen de anterioridad, entre una guerra de elfos y enanos. Sin embargo, termina forjando una amistad con Legolas al finalizar esta historia. Y podríamos seguir enumerando personajes porque es una de las sagas que aparecen más, ¿no? Siempre digo, capaz, no es que uno se vaya por las ramas ni nada, pero ¿te das cuenta la cantidad de personajes que hay en varias trilogías? Por ejemplo, tenés Ian McKellen, que hace de Magneto y está de Gandalf también en una trilogía. Tenés Orlando Bloom, que está en Piratas del Caribe y está acá en El Señor de los Anillos. Hay un montón de personajes que pertenecen a trilogía del cine. Sí, sin duda. ¿Cómo estaba ese dato? ¿Servía o no servía? Me parece que aporta por supuesto. También podemos comentar que en esta trilogía contamos con el actor Christopher Lee, que interpreta a Saruman, el mago blanco. El traidor. El traidor, exacto, porque fue compañero de Gandalf en un momento y después, bueno, viciado por el poder del Señor Oscuro, termina dándole la espalda y trabajando en su contra. Tenemos también, por ejemplo, el personaje de Boromir, interpretado por Sean Penn, que lo podemos ver en el señor en Game of Thrones, ahí está. El principal, que muere en la primera temporada, pobre, no lleva mucho más largo que eso. Y bueno, ¿qué más podemos comentar sobre esta narrativa sin generar los mayores spoilers? Bueno, hoy hablamos de los personajes de Galadriel y Elrond, que también van a estar en la serie. Y van a estar también introducidos en la serie. Como que estuvieron en todas las edades, ¿no? Sí, atravesando todo, exacto. Tienen como 1500 años cada uno. ¿Y Gandalf qué edad tiene a todo esto? Nunca se dio a conocer, ¿no? Pero es un poquito oldie, ¿no? Sí, pero yo creo que Elrond y Galadriel son más oldie que él. Sin duda. Y en las dos torres, creo que dicen la edad de Gandalf. La mencionan, ¿no? Creo que la menciona, él mismo la menciona, que estuvo peleando durante muchas vidas. Bueno, y que a este le llegó el momento, ¿no? Que ahí fue cuando llega el momento, cuando él pelea con el Barrow. Sí. En el final de la Comunidad del Anillo, ¿no? Sí, es verdad que este personaje sabemos de antemano que va a aparecer en la serie. Exacto. Sí. No vamos a hacer spoiler porque no hemos visto nada. No, solamente el tráiler. Pero exacto, al igual que todo el mundo. Hay gente que ha visto 2 capítulos ya, después lo vamos a contar en el último bloque. Es verdad. Y bueno, sí. La trama más o menos en las dos torres es lo que vieron en las películas y pasa más o menos lo mismo en el libro. En el libro está mucho más detallado. Toma más protagonismo el personaje de Saruman, por ejemplo, en esta película. Sí. Bueno, y muestran cómo la división de la Comunidad del Anillo al final de la primera película, del primer libro, cada uno establece caminos distintos. Por un lado lo tenemos a Frodo y a Sam, rumbeando hacia las montañas de Mordor, con una cantidad de percances, Gollum de por medio. Tratando de atravesar ese pantano. También se encuentra con Faramir, el hermano de Boromir. Por otro lado tenemos a Merry y a Pippin, que fueron capturados por los Uruk-hais. Los Uruk-hais. Nos habíamos olvidado de mencionar a esos. Los Uruk-hais. Qué creación esa de Saruman, ¿no? Sí, tremendo, terroríficos y muy poderosos, ¿no? Sí. Y bueno, y atrás de ellos, Aragorn, Gimli y Legolas, buscando recuperarlos. De fondo todo lo que sucede con el rey de Rohan, que ya vamos a comentar algo después. Y los Rohirrim. Exacto. Que me comentó que viene una película. Bueno, algo se viene, lo vamos a comentar. En el último bloque. Y en el tercer libro, o tercer película, ya que venimos comentando un poco en paralelo las dos cosas, hablamos de El Retorno del Rey, que bueno, es finalmente Aragorn quien toma protagonismo, ¿no? Sí. Perteneciente a la casa de Gondor, es el descendiente de Isildur, exacto. Y quien nunca había querido... De Elessar también, ¿no? Y nunca había querido asumir su rol, digamos, en esta sociedad. Re perfil bajo, re sencillo, tipo... El Trancos. Te regalo el trono, no importa. Manejate. Pero finalmente tiene que retomar a sus deberes, ¿no? Sí, se queda con la fea esta, ¿cómo es? Arwen. La hija del cantante de Aerosmith, ¿no? Sí. No me acuerdo el nombre ahora, pero Steven Tyler y Liv Tyler. Liv Tyler, ahí está, no me salía. Bueno, hay un poco, de forma muy breve,
el trasfondo de cada una de estas tres historias, Película ¿no? que es la película más ganadora en la historia de los Oscars, ¿no? Sí, Con 13 estatuillas, si mal no recuerdo. Si no fueron 11, fueron 13. ahí. Con un total de 17 Oscar en total de la trilogía, digamos, ¿no? Ganó 6 con la primera, me dijo, ¿no? Exacto, sí. Mirá, o sea, 11, 6. Uno ganó la segunda, debe haber ganado mejor banda sonora. Y probablemente. O Tenemos efectos que visuales. algo así. Sabemos que es una de las películas que tiene la escena de batalla más larga, por ejemplo. Sí. Pero sí, la verdad que fue todo un suceso. Una de las más extraordinarias obras de literatura de nuestro tiempo, o de cualquier tiempo se podría decir, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que ninguna de las obras de ficción que he leído en los últimos años me ha dado más felicidad que esta. Hay un comentario de Sundance Times, del diario, Sí. que dice: el mundo se divide entre aquellos que han leído El Hobbit y El Señor de los Anillos y aquellos que están a punto de leerlos. Creo que está bueno, ¿no? Me encanta. Yo creo que esta película, hay una parte de la película que Galadriel lo dice, y es que demuestra que hasta la persona más pequeña puede cambiar el transcurso de la historia. Tremenda frase. Y con eso nos vamos entonces a la última pausa para después ya meternos de lleno en lo que tienen que saber de la nueva serie del universo de J.R.R. Tolkien. Cine, televisión, plataformas, streaming, películas, series, cómics, videojuegos, anime, tecnología, libros, música y más. Geek and Freak Radio Club. Estamos arrancando el cuarto y último bloque. No vamos a decir la cuarta edad, porque en esto del Señor de los Ya Anillos, nos estaríamos excediendo, ¿no? capaz que más adelante alguien se anima a escribir, ¿no? Y algún descendiente, ¿no? En tu caso tendría que ser Christopher Tolkien, ¿no? Christopher Tolkien, exacto. Y antes de irnos, queremos mandar un saludo especial para la gente de Macfiestas, que como saben está cumpliendo años. Macfiestas que nos acompaña desde hace más de 2 décadas en todo lo que se refiere a cotillón, fiestas de cumpleaños, disfraces, todo lo que tiene que ver con la celebración lo podés encontrar ahí en Macfiestas, que como saben también tiene un espléndido salón de fiestas en calle Avenida Santo. Así que para ellos va un gran saludo y continuamos. Acabamos de... Y acabamos de ver el tráiler. El último tráiler que salió hace unos días nada más. Sí. Eh, Qué imponente, ¿no? Qué producción. es eso iba a comentar, ¿no? Es una producción inmensa. Que bueno, de lo que fue este programa, que comentamos muchísimo sobre la obra de Tolkien, yo creo que los fanáticos van a estar muy atrapados por esta historia, ¿no? Sí, estaba mirando que los episodios se estrenan a las 3 de la mañana. Así. Sí, los 2 primeros. Pero después arrancan a las 6 de la mañana a estrenarse. El 2 de septiembre, que cae viernes. Viernes. Y ahí en más todos los viernes. Este primer viernes se estrenan 2 episodios. 2 episodios. Uno atrás del otro, tipo como diciendo, ¡guau! Y después voy a tener que esperar hasta el otro O viernes sea que para ya verla. pasado mañana vamos a tener en la Vamos a tener. plataforma de Amazon Prime esta serie Esta serie. denominada Los Anillos del Poder. Sí. Que por lo que pudimos ver un poquito en el tráiler, entre toda la cantidad de cosas que algunas ya comentamos en los otros bloques, pero vamos a ver el surgimiento de Sauron, por ejemplo, ¿no? Sí, en varias formas, ¿no? Exacto. Toma varias formas, estamos mirando. Y bueno, ya lo mencionábamos, pero van a haber personajes, algunos que ya conocemos, que aparecieron en las películas, Sí. muchísimos otros personajes nuevos. Y algunos que nombraron que nunca los vimos, por ejemplo, también. También, pero por ejemplo de los que ya conocemos y ya nombramos, hoy decíamos de Elrond, del caso de Galadriel, Los principales. el rey enano Durin también en determinado momento va a aparecer. Que en el Hobbit lo conocemos un poco mejor, ¿no? Exactamente. Sí, y 465 millones de dólares tuvo de producción esta película. La serie, Sí, la serie, perdón. Más que La Casa del Dragón. es que yo creo, bueno, salen casi que a la par, ¿no? Me parece Sí. que y dos son, digamos que, temáticas similares, porque vienen, digamos, plantean un escenario histórico similar, si se quiere, aunque universos completamente distintos. Sí. Pero en los dos hay fantasía, en los dos hay distintas razas, distintos seres. ¿Y qué es posterior? Game of Thrones es posterior a las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Los libros y todo. Sí. Puede ser que se haya basado un poco ahí, ver el éxito que tuvo, cómo pegó fuerte esa... Por un lado, esa época. Sí, por un lado sabemos que los dos tienen condimentos y elementos
normales, si se quiere, de, digámosle, la mitología británica, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? que tiene mucho esto de dragones, criaturas fantásticas y cosas así, ¿no? Pero cada uno plantea escenarios completamente distintos, historias completamente distintas. Evidentemente, hoy en día estas dos series están para competir en lo que es niveles de audiencia una con la otra. Debe ser la serie más ambiciosa de Amazon Prime, ¿no? Sí, y sobre todo por el monto ese que vos Y mencionabas. de varias plataformas, capaz. Es tremenda la cantidad de plata que le metieron. Sí. Bueno, pero ¿qué todo lo que fuimos recopilando hasta este momento, ¿qué le podemos contar al público para que se vaya situando más? Ya le hemos venido tirando varios Varios datos, sí. ¿no? Bueno, es decir, ¿qué es lo que tiene que saber la audiencia para toparse con esta serie? Bueno, ya le comentamos el tema de los personajes, que va a haber algunos personajes conocidos y otros completamente nuevos a los ojos de la audiencia. ¿Y dónde se ubica? ¿Dónde se ubica esta serie? ¿Dónde se ubica En la qué línea edad? temporal. En la línea temporal. Y esto vendría a ser la segunda edad, puede ser. Segunda. Ahí está. Es una precuela de la historia original de la saga que todos conocemos, y la trama sí se ambienta ahí miles de años en el pasado. Más o menos, no sé si es cuando arranca la segunda edad o es medio mitad de segunda edad. Sabemos también que durante esta serie, que por lo que se comenta va a tener 5 temporadas, en algún momento, no sabemos si en la mitad o más cerca del final, se va a dar la batalla, aquella batalla que aparece en el prólogo de la película La Comunidad del Anillo. Es decir, donde bueno, Isildur, bueno, este personaje que lo veíamos en el principio de la película El Señor de los Anillos, es un antecesor de Aragorn, es quien le corta el dedo a Sauron y pierde el anillo. Este personaje va a aparecer, esta batalla en algún momento va a aparecer. Tengo entendido que cierra la serie. Y es lo más lógico, es lo más lógico. Donde va a querer llegar, Y es, ¿no? digamos, es el punto que une con la historia que ya conocemos de la Comunidad del Anillo y las posteriores. Bien armadito todo. O te queda ahí, Sí. no miraste nunca nada, así bueno, aprovecho esta serie de entrada. Si la quieren mirar por orden cronológico, bueno, claro, esto sería lo primero que tendrían que mirar, ¿no? Si te ordenás cronológicamente, primero hicieron El Señor de los Anillos, Sí, después hicieron el Hobbit, sí. ahora largan esta serie, que vendría a ser como que van... Previo al Hobbit. Sí, previo al Hobbit. Y quien dice, en algún futuro, Capaz vemos la primera edad, que sí, era cuando ahí estaba Morgoth, el primer Señor el Oscuro. primer Señor Oscuro y maestro de Sauron, ¿no? Exacto. Es decir, en edades, ¿Sí? primero se representó ¿La tercera? en cinematográficamente, digamos, la tercera edad, con El Señor de los Anillos y El Hobbit. Ujú. Ahora esta serie nos presenta la segunda edad. ¿Sí? Así que bueno, quizá en algún futuro, Capaz que vemos a Melkor y a Eru, que Eru en los libros fue el creador de todo, ¿no? sin duda, contenido para generar audiovisual hay Tienen. a rolete, a rolete. Tienen. Bueno, pero sin más, bueno, ahí le dejamos varios datos. Sí me gustaría capaz comentar algunos datos random antes de terminar el programa. Y el argumento más o menos es lo que estuvimos hablando, ¿no? Exacto, sí, se presentan esos escenarios. Vos me estabas diciendo que en el tráiler dicen en una parte que... Justamente el tráiler inicia diciendo, una voz femenina si no me equivoco, pensábamos que acabamos de terminar una guerra. Y que se venían momentos de paz. exacto, es el escenario que plantea en un inicio esta serie, mucho más tranquilo, sin batallas, después de haber pasado sobre una guerra que es este enfrentamiento que ya decíamos con el primer Señor Oscuro. Así que esta historia... En el trasfondo de esta historia va a empezar a surgir el segundo Señor Oscuro, que es el con que la más forja de los conocemos. anillos. Exacto, que es Sauron. Impecable. Pero bueno, esto que quería comentar, como datos random, yo sé que vos también tenés algunos comentarios de algún escritor Sí, que estuvimos sí. charlando en programas anteriores, pero por ejemplo, para el 2024 se prevé una nueva película en formato anime. En formato mirá, anime, no sabía que ya está eso. el título y es La Guerra de los Rohirrim. Hacemos acuerdo que los Rohirrim eran, digamos, la caballería armada del reino de Rohan, Ajá. que lo pudimos Los ver. Rohirrim. Exacto, en la trilogía del Señor de los Anillos. Así que bueno, evidentemente se vienen más contenidos de este universo. Y hay un videojuego que se viene, ¿puede ser? Se viene un videojuego, sí. Yo estuve mirando algo. No sé, ¿jugaste alguna vez de estos Del videojuegos? Señor de los Anillos no, nunca. Yo jugué nada. uno que se llamaba La Guerra del Norte en PlayStation 3. ¿Sí? Era tanto lo que se trancaba el juego con el disco. No, y está espectacular, ¿no? Que me empecé a conectar
por internet, ¿viste? A jugar así. Y descargaba las partidas de ahí porque siempre llegaba una parte y se te trancaba. Se trancaba. Y a todo el mundo se ve que le pasaba. Entonces todos subían las partidas para que... Para poder avanzar, seguro. Ese juego estaba muy bueno. Hablaba de esta época. De la segunda edad. De la segunda edad, sí. Ahí está. Y tenemos un comentario, ¿no? Que de alguien que pudo ver los 2 primeros episodios de la serie. Sí, de alguien que estuvimos hablando mucho el programa pasado. ¿Qué es lo que dijo este señor? Neil Gaiman. Neil Gaiman, el escritor, el guionista de Sandman y otra cantidad de productos de cómics y literatura. Estuvo conforme, ¿no? Estuvo de acuerdo, digamos, con esta producción y tuvo elogios para con ella. En realidad, tuiteó lo que le parecía la... Él es muy de esa plataforma, sí. Claro, porque, no sé, hay pila de opiniones que le comentan abajo y todo, ¿no? Puso muy divertida. Recuerdo haber comprado el Silmarillion cuando era estudiante, cuando se publicó. Y no fue la precuela que esperaba. Este es el tipo de cosas que quería experimentar en ese entonces. Veré toda la serie cuando salga con entusiasmo. Así que, y él después creo que accede, después de esta publicación accede y ve 2 capítulos de la serie. Viste que hay gente que lo puede ver antes. Sí, yo he visto, hay algunos ¿Dónde me anoto yo también quiero, para cualquier producto, yo he visto, sigo algunos youtubers que tienen ese tipo de acceso, que está genial. Sabía, haciendo comentario lo de Neil Gaiman, que él, siendo estudiante de secundaria, leyó los 2 primeros libros que estaban en la biblioteca del centro de estudio donde él concurría, del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo y las 2 Torres. Pero no estaba el tercer libro. ¿Y qué pasó? El centro de estudios elaboraba concursos literarios con premios económicos y él se presentó a varios y ganó varios de esos concursos y con la plata que recaudó se compró el tercer libro, El Retorno del Rey. Exactamente, tenía esa información. Una linda anécdota. Sin duda. Y bueno, así se nos termina esta cuarta edad, este cuarto bloque, este quinto programa. Bueno, esperamos lo hayan disfrutado. Yo me quedo con material, ahí veo que tenés un montón de material. Larguísimo. Y eso que ni siquiera nos pusimos en contacto con la gente de Hobbiton Uruguay, sí. Que bueno, es una agrupación acá en Uruguay a nivel nacional, que justamente son fanáticos de la obra de Tolkien. Ni siquiera nos comunicamos con ellos, que seguramente nos pueden brindar muchísima más información. Pero sin duda esperamos que para quienes están del otro lado les haya servido un poco para empezar a ambientarse en lo que va a ser esta nueva serie del universo Tolkien y que lo hayan disfrutado, ¿no? Sí, nos vamos con una frase. Nos vamos con una frase para cerrar este quinto programa. Esta la encontré en un marcador de libro. En un marcador de libro, sí. de un libro de Tolkien. Exactamente. Bueno, dice: caminante hay un solo camino y es de la superación individual. Solo los falsos maestros exigen obediencia. Sé fiel a ti mismo, confía en tu maestro interior, aprende a pensar por ti mismo, toma tus propias decisiones, usa tu libre albedrío, con fe y esfuerzo, construye tu destino. ¿Qué me dice esto? Tremendo. Nos encontramos en el próximo programa. Larga vida y prosperidad. Y que la fuerza los acompañe. Cine, televisión, plataformas, streaming, películas, series, cómics, videojuegos, anime, tecnología, libros, música y más. Geek and Freak Radio Club.